El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios hoy? ¿Cuántos van a escucharla teniendo en su mente obedecerla? A veces yo creo que a menudo pensamos, pues fíjate, voy a ir a la iglesia. Yo necesito ir a la iglesia, pero debemos ir con el pensamiento en mente de hacer lo que oigamos. El solo tener algo subrayado en la Biblia o el escucharla no es la clave de la victoria, sino es el vivirla. Me gusta lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, donde le lavó los pies a los discípulos. Cuando llega por el verso 17, él dice, sabiendo estas cosas, bendecidos y felices son si las hacen. Así que hoy van a oír algunas cosas y todo lo que oigan les hará responsables para hacerlas. Así que está aquí, ahora va a tener la responsabilidad. El cristianismo de queso y galletas. En actualidad, el título correcto es reclamando lo que es legítimamente suyo, pero un hombre quería ir a América por muchos años a fin de tener una mejor vida para sí y su familia. Diligentemente ahorró lo que pudo año tras año y finalmente tuvo lo suficiente para comprar un pasaje para ir a América. También llevó una barra de queso y un paquete de galletas consigo para comer en el viaje. Él a menudo iba al comedor y miraba por la ventana las extravagantes comidas servidas a los huéspedes y su estómago sentía dolor de hambre. Cuando el barco atracó, uno de los trabajadores le preguntó por qué nunca les había acompañado en las cenas. Y él preguntó, ¿hubo algo que no te gustó de la comida? Y el hombre respondió, la comida se veía deliciosa, pero dijo, solo tenía suficiente dinero para el pasaje, no para las comidas. El trabajador le dijo, las comidas están incluidas en el precio pagado por el pasaje. Y dijo, tuvimos tu lugar en cada comida y nos preguntábamos por qué nunca llegaste. Y yo creo, lo primero que pensamos cuando leemos esta historia es que así somos exactamente muchos cristianos. Muchos reciben a Cristo como su Salvador y piensan, bueno, tengo el boleto al cielo. De hecho, este es un boleto a la despedida de soltera de mi nieta, por ejemplo. Admisión VIP. Pero mire, cuando recibe su boleto para el cielo, hay miles de cosas que vienen con él, que ya han sido compradas y pagadas. Y yo era una de esas cristianas de galleta y queso. Y por muchos años tuve la expectativa de ir al cielo. Y muchos días deseaba haber estado ahí. Pero no estaba aprovechando ninguna de las promesas de Dios que ya estaban ahí, compradas, pagadas para mí, ahora mismo y todos los días de mi vida. Y yo creo que hay probablemente, quizás millones de cristianos que son así. Tratan de sobrevivir cada día, esperando en el día que puedan irse al cielo y ser felices, cuando finalmente pueden ir al cielo y tener gozo. Pero vea, Jesús dijo, y está escrito en Juan 10:10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Es todo lo que hace el diablo. Mentir, engañar, tratar de matar todo lo bueno que Dios quiere que usted tenga. Si hay alguna forma en que puede evitar que usted tenga lo que Jesús murió para que tenga, Él lo hará. Y a veces solo tenemos que pelear un poco, ¿lo ven? No podemos ser pasivos, esperar que todo funcione. Tenemos que decirle, mira, diablo, Jesús murió por mí para que tenga esto. Y lo voy a tener. Y me gusta lo que Pablo dijo. Dijo, estoy dejando ir lo que queda atrás. Y dijo, la única cosa que es más importante que cualquier otra. ¿Sabe? Pablo sabía mucho, así que decir que esta única cosa era importante es algo que hay que prestarle atención. Y dijo, una cosa hago, es mi única aspiración, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia las cosas que están adelante. Él dijo, he determinado asir aquello por lo que Jesucristo murió para asir de mí. Así que, piénselo, he determinado echar mano de las cosas por las que Cristo murió.
para echar mano de mí. Sí, Él murió para perdonar mis pecados y para que podamos estar en la eternidad con Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Pero Él también murió para que seamos libres, para que no tengamos que vivir la vida en el pasado o bajo una carga de culpa y condenación, o vivir con temor, o vivir nuestras vidas tratando de complacer a otros. Hay tantas cosas a las que renunciamos porque o bien no sabemos que son nuestras, o no vamos y obtenemos lo que es legítimamente nuestro. Y yo me siento como Pablo, he determinado que si alguien lo puede tener, lo tendré. Y mire, tiene que sentirse así. Muchas personas se ven a sí mismas y sus errores y como que secretamente deciden que todas estas bendiciones son para otro, pero no para ellos. Y usted tiene que entenderlo, que si Dios lo hace por otro, lo hará por usted. Porque dijo, cualquiera que... Y no hay nadie aquí que no caiga en esa categoría de cualquiera. Usted es ese cualquiera. Él dice, cualquiera que... Pues significa que en parte depende de uno. Sabía que Jesús ha hecho todo lo que Él tenía que hacer. No tenemos que estar rogándole que haga algo, Él ya lo ha hecho. Lo que tenemos que hacer es aprender a recibir. Amén. A recibir. Vamos a practicar un poco de eso hoy. Yo he leído en diferentes lugares en el internet porque tratar de hallar cifras exactas de los expertos es realmente interesante porque todos dicen algo distinto. Y a mí me sorprende que pueden haber 5 expertos con opiniones diferentes. Y si dice que es un experto, uno le cree. Pero yo he leído que hay 5,467 promesas en la Biblia. He leído que hay 7,487 promesas en la Biblia. Y también leí que hay 8,810 promesas en la Biblia. Así que digamos hoy que hay muchas que no se pueden contar, ¿verdad? Estas bendiciones, y quiero que oigan esto hoy, estas bendiciones han sido compradas para nosotros. Somos redimidos. Eso significa que hemos sido comprados y no somos del diablo. Amén. Adán y Eva perdieron, a través de su pecado, el plan original que Dios tenía para ellos. Pero Jesús ha recomprado ese plan original. Y es para cualquiera que lo reclame y reciba. El diablo no se lo va a entregar a la puerta de su casa. Estamos en guerra. ¿Sabían eso? Somos llamados soldados en el ejército de Dios. Las bendiciones han sido compradas para nosotros con la sangre de Jesús. Yo sé que están más emocionados que un aplauso. Cuando uno para y piensa en cómo Él sufrió, para que podamos tener grandes vidas, es que es patético cuántas cosas se nos pasan porque quizás la iglesia a la que vamos no nos las dice. O simplemente no sabemos luchar por ellas. Y recientemente yo estaba trabajando en otro mensaje y leí en Mateo, creo que fue ahí, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y Él estaba atravesando la agonía, Él estaba pasándola, preparándose mentalmente, espiritualmente preparándose para ir a la cruz y para... ¿Pueden imaginarse Jesús santo haciéndose pecado? Qué horrible debe de haber sido eso para Él. Y la Biblia dice que 3 veces, no una ni 2, sino 3 veces, Él se alejó y oró, Padre, si puedes apartar esta copa de mí. Así que seamos muy claros aquí hoy, que Él no quería ir a la cruz. No era algo por lo cual saltaba y brincaba. Así que si tenemos que hacer cosas de vez en cuando que no queremos hacer, creo que podemos manejarlas.
Así que la próxima vez, cuando Dios quiera que haga algo y no quiera, Él no quería ir a la cruz tampoco. Pero Él dijo, sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Y esto es lo hermoso, aunque con todo lo que había en Él no quería ir a la cruz, Él quería complacer a su Padre más que lo que Él quería complacerse a sí mismo. Creo que eso es hermoso. ¿Se da cuenta cuán diferente sería nuestra vida si fuera nuestra actitud? Que yo no quiero hacer esto, pero lo haré por ti, Dios. Cuando Dios me dijo que Él quería que Dave y yo cuidáramos a mi madre y a mi padre que me había abusado sexualmente a mí y mi madre que lo permitió, yo no quería hacer eso. Eso era lo último en el mundo que quería hacer. Yo no quería estar cerca de ellos, no quería verlos, no creía que lo merecían. Pero quería complacer a Dios más de lo que quería complacerme a mí misma. Y yo lo hice por 13 años. Y yo no esperaba que durara tanto. Y yo no esperaba que fuera tan caro como lo fue. Los tuvimos en una casa por un tiempo. Compramos la casa, pero se enfermaron y no pudieron estar ahí, sino en residencia asistida. Y luego tuvieron que ir de ahí a una residencia de ancianos, mi mamá, papá y tía. Mi tía viuda. Y yo sé que esto suena feo, pero es verdad. No hay una sola vez que yo fui a visitarles al asilo a mi mamá y papá que pueda decir que quería ir. Pero sabía que eso era lo que debía hacer. Oigan, quiero que me oigan. Tenemos que hacer lo correcto cuando queramos o no queramos. Recuerden que Jesús no quería ir a la cruz. Realmente me impactó cuando lo entendí. Que 3 veces. Y luego cuando él estaba en el jardín y los soldados entraron a buscarlo. Y él pudo haber salido de allí cuando quisiera. Pedro, que era siempre un poco agresivo y hacía todo en el momento equivocado, él saca la espada y le corta la oreja al soldado. Supongo que Jesús tuvo que ponérsela de nuevo. Y Jesús le dijo, Pedro, no sabes que si yo quisiera, yo podría llamar a 12 legiones de ángeles, son 72,000 ángeles, y me sacarían de aquí. Pero si yo hiciera eso, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? Wow. Ay, Dios mío. Y yo les diré algo que aprendí hace tiempo y realmente me ayuda. Y mire, cuando uno está haciendo algo porque uno ama a Dios y es difícil hacerlo, pero lo hace de todos modos porque ama a Dios, ahí es cuando crece espiritualmente. Si es fácil hacerlo, entonces es fácil debido al crecimiento espiritual que ya tiene del pasado. Así que en vez de pensar cuán difícil es todo, piense en cómo está creciendo y cuánto más libre va a ser, ¿verdad? Cuánto más libre va a ser. Y yo le puedo decir, y yo no sé cómo explicárselo, pero la gracia que Dios me dio a mí para hacer lo que hice por mis padres, yo creo que fue lo más poderoso que he hecho en mi vida. Y yo creo que eso destruyó al diablo. Porque la Biblia dice, escúcheme, que vencemos el mal con el bien. Así fue como yo me vengué del diablo. Por lo que me hizo a mí. Uno no se venga de alguien odiándoles. Uno no se venga de alguien tratando de vengarse de ellos. Cada vez que el enemigo logre hacer algo que le haga miserable, lo primero que debe hacer es salir y hacer algo bueno por otra persona. ¿Me están escuchando hoy? Salga y haga algo bueno y dirá, pero no tiene sentido. Claro que no tiene sentido.
El plan de salvación no tiene ningún sentido. Por eso nos perdemos tanto, porque queremos entenderlo lógicamente y no se puede. Así que Jesús derramó su sangre a fin de que tuviéramos libertades y los derechos que nos fueron robados y que fueran redimidos. Y todo lo que realmente tenemos que hacer al nacer de nuevo es comenzar a averiguar leyendo la Biblia, escuchando una buena palabra, leyendo buenos libros, lo que es suyo. A mí me tocó leer y estudiar para descubrir lo que era mío. Yo no sabía en el principio si era capaz de superar mi pasado. Yo pensaba que siempre tendría una vida de segunda clase porque había sido abusada sexualmente y que sería un poquito inferior. Pero eso era mentira. Eso era mentira. En realidad, la verdad del asunto es que descubrí que Dios dice que Él me iba a dar una doble bendición por mis problemas pasados. Vean, y yo personalmente creo que tengo una mejor vida de la que hubiera tenido si eso nunca me hubiera pasado. Ahora, eso tampoco tiene sentido lógico, pero he decidido seguir a Dios. No tiene que tener sentido. Si está en el libro, estoy de acuerdo. Estoy a favor. Amén. Así que tenemos una relación de pacto con Dios y no entendemos los pactos hoy día como lo hacían cuando se escribió la Biblia. Pero un pacto no se podía romper. Y si se rompía con el costo de muerte. Si tenía un pacto con alguien y lo rompía, su vida se acababa. Así que tenemos una relación de pacto con Dios. Salmo 103 del 17 al 18. Pero de la eternidad a la eternidad el amor del Señor está con los que le temen. Ahora, yo solo quiero decir unas palabras del temor a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. Pero una de las cosas más grandes que falta en las vidas de los cristianos hoy día es un temor reverente y asombro hacia Dios. Así que muchas veces la gente vive vidas desordenadas. Hacen cosas que son inmorales y son como el mundo, porque no tenemos ese temor reverente y ese asombro que amar a Dios provoca. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo no tengo miedo que me haga daño. Pero yo tengo reverencia por Dios. Yo nunca me atrevería a pararme aquí y predicar si me hubiera peleado con mi marido en este día, a no ser que hiciera la paz con él antes de subir. Tenemos que dejar de jugar jueguitos con Dios y vivir santos. ¿Cuántos entienden el temor reverente? Y vea, Dios es Dios y Él tiene todo poder. Y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, cuando Él quiera, con cualquiera. Así que no importa lo que el mundo le diga, lo que no puede tener y lo que no puede hacer. Si está en la palabra, si usted ama a Dios y Él dice que puede tenerlo, usted puede tenerlo. No hay diablo en el infierno que pueda impedir que tenga una buena vida si realmente quiere tenerla. Amén. Y su justicia con los hijos de sus hijos. Ahora es interesante también porque Dios nos hace justos con Él cuando nacemos de nuevo, y hablaremos de eso luego, porque yo creo que es una de las cosas más duras para que la gente capte, que Dios me ve a mí como justo. Porque usualmente pensamos en lo que anda mal con uno, ¿verdad? El diablo le susurra en el oído siempre: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y uno sabe que hace algo y alguien dice: ¿y qué anda mal contigo? Y sí, hacemos cosas malas, pero lo que somos es diferente a lo que hacemos. Cuando uno sabe quién es, entonces esas acciones mejorarán. Amén. De gloria en gloria.
Así que esta justicia que Dios nos da se torna en comportamiento bueno, porque cuando uno recibe algo por dentro, entonces puede producirlo en su exterior. Pero Dios no esperaría que yo viviera una vida justa si Él no me hubiera dado justicia para empezar. Amén. Así que cuando uno vive esa vida justa, eso afecta a sus hijos y eso afecta a los hijos de sus hijos. Y yo estoy tan contenta de tener 4 hijos, 2 hijos, 2 hijas, 12 nietos, 5 bisnietos. Y todos están sirviendo a Dios. Y no es porque fui una madre perfecta, porque no lo fui, pero 3 o 4 de nuestros nietos trabajan para nosotros. Así que uno puede ver que lo que hace afecta a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente. Así que enfoquémonos en vivir vidas justas. Mire, los niños son inteligentes, captan eso. Si es un hipócrita, lo saben rápido. Y si es un padre y va a la iglesia y hace cosas espirituales y dice cosas espirituales y tiene calcomanías cristianas y se pone joyas cristianas, pero no vive esa vida en el hogar, ¿verdad? Eso les revuelve el estómago. Y es la forma más rápida en el mundo de tornar a la gente en contra de una relación con Dios. Podríamos predicar menos y vivir mejor. ¡Ja! Y eso beneficiaría más. Bueno, así que voy a leer todo esto de nuevo para que esté juntos. Salmo 103, del 17 al 18. Pero de la eternidad a la eternidad el amor del Señor está con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus preceptos. Un pacto es un acuerdo entre 2 grupos. Cada uno tiene privilegios y responsabilidades. Dios nos ha prometido tantas bendiciones y lo que nos ha pedido es que le amemos y obedezcamos. Jesús dijo, si me aman, me obedecerán. Creo que está en Juan 14:15. Él no dijo, si me obedecen, yo los amaré. Es que lo leemos mal. No estamos comprando el amor de Dios con la obediencia. No andamos comprando favores especiales con nuestra obediencia. Amamos a Dios primero. Y cuanto más ame a Dios, más le obedecerá. Así que tiene un problema de obediencia. ¿Por qué? Mejor no se va a estudiar más cuánto Dios le ama y enamórese más y más de Dios. Y mientras más le ame, más tendrá que hacer lo correcto, porque no podrá hacer lo malo. Amén. Y en vez de tratar en la carne de hacer todo bien, pase más tiempo con Dios. Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era
ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores